Ahora nos acompaña Ben Sabti, investigador y analista de Irán, así como fundador de las plataformas persas de las Fuerzas de Defensa de Israel. Ben, es un gusto tenerte con nosotros hoy en I-24 News English. Estados Unidos dice que está restableciendo el bloqueo naval iraní y, según el presidente Trump, también está recibiendo un reembolso del 20% en toda la carga que pasa por el estrecho, básicamente por el paso seguro. ¿Qué significa esto para la situación en el estrecho de Hormuz y en qué se diferencia del plan de Irán de cobrar una tarifa de paso seguro a los barcos comerciales? Gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, Irán está en esa situación de malentendidos y errores de cálculo que lo llevan a pensar que puede obtener un precio más alto. Para permitir que estos barcos, embarcaciones o petroleros sigan adelante y lleven el petróleo desde Medio Oriente, desde el Golfo Pérsico hacia otras áreas, y no entienden las concesiones que el presidente Trump les hace de vez en cuando, el alto al fuego y cómo lo extiende cada vez más, y este memorando de entendimiento. Así que quieren más. De hecho, no quieren, por ejemplo, que Oman abra otra ruta, la ruta sur, para que los buques, los petroleros, sigan con eso u otros motivos u otros casos que puedan permitir que el petróleo salga del Golfo Pérsico. Así que esto nos lleva a este malentendido y a esta arrogancia del régimen de Irán, que piensa que ganaron esas dos guerras. Y también en el estrecho de Hormuz piensan que pueden seguir con eso, tomarlo como rehén. Y como dijiste antes, piensan que eso es mejor que una bomba nuclear. Así que mientras dejemos que el régimen de Irán genere esta inestabilidad en esta región y en todo el mundo, este es el precio. Y es bueno que el presidente Trump hoy lo entienda y haga un cambio e intente restablecer el bloqueo. Entonces, ¿qué significa esto para las negociaciones? ¿Las funcionarias iraníes siguen haciendo llamados a la venganza contra Estados Unidos e Israel? El régimen claramente enfrenta mucha presión interna de parte de los sectores radicales que están en contra de estas conversaciones desde el principio. ¿Cómo pueden las negociadoras volver a las conversaciones, especialmente con estos últimos acontecimientos en el estrecho de Hormuz, sin arriesgar algún tipo de levantamiento dentro de Irán? Bueno, es muy importante entender que hoy en día no hay moderados ni reformistas en el sistema iraní. Quienes llevan a cabo las negociaciones también son del CGRI. Son generales del CGRI, por ejemplo, Khalil Kalibab o el ministro de Relaciones Exteriores Arakchi y otros. Solo saben cómo hablar con Occidente o cómo sonreír un poco, pero no están ahí para llegar a ningún tipo de acuerdo. Recordemos que cuando Kalibab, por ejemplo, solo simbólicamente estrechó la mano, si no me equivoco, con Witkoff o J.D. Vance, las negociaciones fueron detenidas por Mojtaba, por el nuevo líder. No saben cómo negociar. Si viera, por ejemplo, que el expresidente Rouhani, quien hizo el JCPOA, regresa y toma el control de las conversaciones, entonces tal vez sí iría a algún lado, pero hoy no hay negociaciones porque la parte iraní no sabe y no quiere negociar. Es como hablar con Sinwar o Mohammadeh de Hamas, es hablar con terroristas, y dentro de Irán ellos lo saben. El problema de esos negociadores es que ahora hay más radicales que ellos. Así que es un pequeño problema dentro de Irán, pero nos afecta a todos y simplemente no saben cómo decidir. Así que lo mejor en realidad es debilitar cada vez más al régimen con el bloqueo, tal vez con otras sanciones o incluso los ataques podrían reanudarse porque ellos atacan todos los días a otros países árabes. Así que creo que ellos mismos se lo están buscando. Pero al régimen le importa esta presión económica por no poder sacar petróleo del estrecho de Hormuz. Vimos esto durante semanas, si no es que meses, pero el régimen seguía sin moverse en cuanto a negociaciones. ¿Cómo podrían ser diferentes las cosas esta vez? No, en realidad no les importa. En estos 2 años recientes hemos tenido muchas protestas dentro de Irán. Hace solo unas horas también los conductores de camiones y otros sectores están protestando contra el régimen por los salarios y contra la situación económica. Pero al régimen no le importa eso. Los generales del régimen de Irán solo viven para sobrevivir y para continuar con su método, con su sistema, con su propaganda. Así que este bloqueo en realidad puede ser algo bueno para debilitarlos cada vez más. Y
Quizá ese plan de derrocar al régimen pueda concretarse unos meses después. Sí, pero puede suceder ahora porque Irán no tiene suficiente dinero ahora para permanecer ahí en ese sistema. De hecho, lograron vender alrededor de 50 millones de barriles de petróleo en estas pocas semanas. Era el petróleo que ya estaba en el mar, hacia China, hacia otros lugares, pero no es suficiente para sostener al país en su conjunto, para cuidar de una nación de 90 millones de personas, así que están en una situación económica muy mala. Y creo que este malentendido y la arrogancia pueden perjudicarlos. Y esta carta del estrecho de Hormuz en realidad se está convirtiendo en una mala jugada y no en una buena. Ben Sapti, es un placer tenerte con nosotros hoy en I-24 News English y escuchar tu análisis. Muchas gracias. Gracias.